Siempre le tuve algo de respeto al metro. Es raro, ¿no? Igual a mucha gente le parece una tontería, pero por mi trabajo siempre me tocaba tomarlo muy noche. Ya cerca de las 12, alcanzando el último viaje, y las estaciones a esa hora toman otra forma. Hay varias, que quedan completamente desiertas. Da algo de miedo mirar hacia los túneles esperando por el próximo tren y pensar que quizás algo o alguien te observa desde la oscuridad. Da miedo bajar y bajar escaleras alejándote de la calle, de la gente, de la civilización, como en la estación Tacubaya, particularmente profunda. Allí, de hecho, alguna vez me tocó ver a una niña. Yo estaba esperando cerca de los últimos vagones para abordar, y ella estaba esperando junto a donde llegaría el primero. Estaba parada de frente hacia mí. Su mirada, según yo, estaba puesta fija en mi dirección. Éramos los únicos esperando, y había algo en ella que me provocaba una incomodidad bastante notoria. Más allá de qué hacía una niña que aparentaba menos de 10 años esperando sola ahí a esa hora, no lo sé, pero en cuanto llegó el tren, me subí sin voltear a ver hacia donde estaba ella, y al avanzar solo pude notar que ya no estaba. Quizás solo eran mis nervios y ella, una niña, no sé, una vendedora que se había subido al tren y solo me miraba alerta, también asustada por la hora y la situación. Al menos esto último es lo que siempre quise pensar. Después de eso, de que la vi, seguí diciendo cuando me preguntaban que yo jamás había visto un fantasma, porque no la consideré así. Sin embargo, eso cambiaría muy poco después, precisamente en otra estación del metro. Un tío mío trabajó mucho tiempo en mantenimiento en varias estaciones. Me contó que las historias de suicidios, de gente que se lanza a las vías antes de pasar el tren, eran mucho más comunes de lo que sabemos. Para los trabajadores del metro ya no es nada raro y se han ido acostumbrando. Dicen que a casi todos, como usuarios, nos ha tocado algún retraso sin saber por qué. Nos enfadamos porque el metro no avanza y llegaremos minutos tarde a nuestro destino, sin saber que una persona decidió tal vez acabar con su vida. Y ahora hay una decena de trabajadores del metro esperando al forense, intentando que la noticia no llegue a los demás usuarios. Hace muy poco, cuestión de semanas, me tocó trabajar algunas jornadas en un edificio de la colonia Juárez, muy cerca de la estación Insurgentes. Salía después de las 12, pero cuando lograba terminar mis labores un poco antes, alcanzaba a tomar ese último viaje del metro. Las afueras con las tiendas vacías y personas consumiendo drogas en los túneles más oscuros lo hacen ya de por sí un lugar tétrico, pero el interior de esa estación pequeña nunca me había parecido particularmente tenebroso. Tenía unas 2 semanas ahí y luego de dejar listas mis tareas, me di cuenta que alcanzaba a subir al metro y evitar gastar en un taxi. Un buen día, pensé. El policía en la entrada de la estación platicaba con un vendedor. Con seriedad lo saludé y bajé los andenes bajo el letrero de dirección observatorio. Solo había 2 personas esperando del lado contrario, en dirección a Pantitlán. Pero un minuto más tarde pasó ese tren y me quedé completamente solo. Estaba nervioso. Comencé a sentir una ansiedad en mi pecho, una especie de sazón que no puedo explicar. Una rara mezcla entre unas ganas incontenibles de vomitar, escalofríos,
ganas de salir corriendo del lugar, de estar en mi casa. No sé, en retrospectiva pienso que era mi espíritu, mi cuerpo, mi ángel de la guarda, algún mecanismo de defensa que me decía que no debía estar ahí. Concentrado en lo que sentía, de repente me di cuenta que un olor repugnante se apoderó del lugar. Y mientras esperaba y me asomaba esperando que llegara mi tren, un llanto agudo, como de niña, que hacía eco en todo el andén, me hizo voltear hacia el túnel del otro lado, el que viene de Observatorio hacia Pantitlán. Una chica, una niña tal vez, un cuerpo pequeño estaba hincado en el túnel, casi en la oscuridad, pero lo suficientemente cerca como para que yo lo viera. Me congelé, sentí que mi cabeza dio vueltas, pero esta chica se puso de pie, mirando de frente hacia las vías, y la vi con claridad. Incluso vi que era oriental, así eran sus rasgos. Eso, de hecho, ese detalle me hizo pensar por un momento que era solo una alucinación, algo que me ocurría quizás por ver tantas películas de terror. Pero antes de que pudiera procesar mis pensamientos, la niña comenzó a caminar sobre las vías, a correr, y en mi shock sentí que mis piernas se doblaron. Empecé a ver todo borroso cuando la niña pasaba frente a mí, y entonces volteó su mirada hacia mí y corrió en mi dirección. Flotó hacia mí con sus brazos tratando de alcanzarme. Me levanté y corrí hasta la salida, donde el policía y su amigo se acercaron a mí al verme, tratando de ayudarme. Y lo único que podía pensar era en ese sentimiento de tenerla cerca mientras subía las escaleras, y sentía casi como podía tocarme la espalda. Minutos más tarde recobré el sentido. Les expliqué lo que vi y el policía, para mi sorpresa, me dijo que no era el primero que reportaba haber visto a la coreanita. Así le dijo. Y es que se supone que a principios de este año, 2016, una chica se quitó la vida ahí, en un viaje del último tren del día. Una preadolescente de ascendencia coreana, de la gran población de gente de ese origen que viven en esa zona. Si de por sí este tipo de cosas se manejan con mucha delicadeza, la familia de la chica se esforzó para que este caso fuera incluso más privado. Pero algunos trabajadores saben. Y trabajadores de esa estación dicen que la han escuchado. Y por lo menos a este policía le han tocado ya 2 pasajeros aterrados, contándome a mí que dicen haberla visto así, físicamente, como si fuera una persona viva caminando por la vía. El amigo del policía, tal vez al verme así quebrado, me acompañó hasta el taxi. Me enfermé y estuve en cama por una semana. Hoy ya no sé qué tanto de lo que vi fue real. Solo sé que, sin importarme lo que gaste, después de las 11:40, no tomaré un metro jamás.